Hegel basó su sistema en la necesidad y el todo. Nadie se opuso con tanta radicalidad como Kierkegaard, que no tuvo sistema alguno, pero defendió contra viento y marea la posibilidad y el individuo. Søren Kierkegaard nació y vivió toda su vida en Copenhague, la capital de Dinamarca. Su padre fue una persona atormentadamente religiosa y transmitió a Søren su obsesión por la culpa, la difícil salvación y la lejanía de Dios. Kierkegaard estudió filosofía en Berlín con Schelling, pero nunca llegó a ser profesor ni tampoco pastor protestante, a pesar de que buena parte de su obra son sermones y meditaciones religiosas. En realidad, siempre fue por libre, escribiendo textos breves sumamente originales y literariamente excelentes, en los que con frecuencia hace gala de un talante irónico. Precisamente su primer ensayo versó sobre el concepto de ironía, y que firmó con una serie de ingeniosos seudónimos, cada uno de los cuales brindaba una nueva perspectiva personal. A pesar de su físico poco afortunado, era contrahecho, mantuvo un largo noviazgo con la hermosa Regina Olsen, que rompió poco antes de la boda por tribulaciones íntimas sobre las que solo podemos hacer conjeturas. En sus últimos años padeció las burlas de la revista satírica El Corsario, que le hicieron sufrir mucho, y se enfrentó polémicamente al respetado teólogo hegeliano Martensen, lo que le dejó aún más aislado e incomprendido. Murió a los 42 años y reclamó como su epitafio solo 2 palabras: aquel individuo. A Kierkegaard le interesa por encima de todo y del todo el individuo concreto, el que existe y sufre, aquel para quien la verdad es algo que recibe sentido de su propia vida. También Hegel habla en su sistema de lo concreto y de la verdad, pero en realidad son meros rótulos abstractos, porque para él solo cuenta el despliegue de la razón y no la experiencia vivida. Su filosofía, dice Kierkegaard, es como una tienda en cuyo escaparate hay un cartel que pone lavandería. Al verlo, uno decide llevar allí su ropa sucia para que se la laven, pero luego se entera de que lo que en ella se ofrece no es servicio de limpieza, sino solo el cartel de marras que está en venta. Søren Kierkegaard. Lo que el individuo conoce y lo que le atormenta no es la necesidad, sino la posibilidad. El tormento proviene de que junto a la posibilidad positiva, o sea, la posibilidad de que sí, está también la posibilidad de que no, la posibilidad de lo imposible, es decir, la posibilidad de la nada, que aniquila todo lo posible. La posibilidad depende de nuestra libertad, que debe elegir, pero también de las circunstancias de todo tipo en las que debemos elegir, y las cuales no hemos elegido. Como agentes intervenimos en lo posible, pero no somos dueños de su resultado efectivo. Enfrentarse a ese vértigo incierto de la posibilidad nos produce angustia, el escalofrío ante el permanente quizá, que se abre ante nosotros como una tentación, es decir, como lo que juntamente nos atrae y nos espanta. Por supuesto, el lugar propio de la posibilidad es el futuro, lo que aún no ha ocurrido, hacia lo que nos precipitamos. Pero no menos está presente en el pasado, porque allí donde Hegel quiere ver una necesidad racional ya cumplida,
Kierkegaard sigue contemplando las posibilidades que han sido, pero pudieron no ser. Pendiente de cada instante del pasado está también la misma nada que amenaza los pasos del porvenir. Para los individuos angustiados por la posibilidad, considera Kierkegaard que se dan 3 estadios de existencia, lo cual no deja de ser una concesión de la tríada dialéctica hegeliana, aunque según él, cada uno de esos estadios puede conducir al siguiente, pero no necesaria e inexorablemente. El primero es el estadio estético, en el que se vive poética y luminosamente, eligiendo siempre lo exquisito, lo excepcional y lo más placenteramente satisfactorio. Todo lo banal, rutinario y sacrificado de la existencia es ignorado o abolido. Así viven los grandes seductores, pecaminosos pero deslumbrantes, como el Don Giovanni de la ópera de Mozart, o el Juan que protagoniza el diario de un seductor del propio Kierkegaard. Pero la maldición del estadio estético es el aburrimiento desesperado en el que siempre desemboca, porque la perpetua busca de lo nuevo y excelso termina aniquilado por el hastío y la insustancialidad. El segundo estadio es el ético, en el cual se alcanza ya no una vida que solo puedan disfrutar los excepcionalmente originalísimos, sino la que todos pueden vivir, sometiéndose al deber y al compromiso acatado. El matrimonio es gesto ético por excelencia, frente a la veleidad del seductor. Y también el trabajo, que cumplimos como obligación, y que cualquier otro podría igualmente hacer en nuestro lugar. Pero en la disciplina ética se asume sin remedio la culpabilidad que encierra cada individuo en su vida, la disposición siempre pendiente al mal, que solo el acatamiento a la ley nos permite aplazar. Por tanto, la ética es constantemente vivida como perpetuo arrepentimiento, y sin remedio como algo insuficiente para quien desea la perfección. De aquí la posibilidad, no certeza ni necesidad, de un tercer estadio, el religioso, en el que se puede ir más allá del deber y de la ley moral, dando el salto hacia lo que escapa a toda razón y necesidad, pero puede salvar eternamente nuestra individualidad. En su libro Temor y Temblor, título admirable al que hace un guiño el de este libro que vas leyendo, cuenta Kierkegaard que el caso de Abraham, al que Jehová, sin darle ningún tipo de explicaciones, ordena el sacrificio de su hijo Isaac. Se trata de una terrible violación de la ética normal en nombre de la fe, que el patriarca acepta con angustia, aunque finalmente se ve dispensado de cumplimiento. Abraham se arriesga a desafiar las normas morales y busca de algo superior a la ética misma. Aunque racionalmente parezca un desatino, creer más allá de la lógica y sus explicaciones para acabar finalmente con todo temor y toda culpa. Esta es, según Kierkegaard, la función de la fe en un Dios infinitamente extraño al que no podemos comprender con la razón, pero que puede salvarnos de la angustia a través de la sinceridad de la angustia misma con la que lo reclamamos. En cambio, el francés Auguste Comte coincide en bastantes cosas con la visión hegeliana de la sociedad y de la historia.
pero no podemos decir que sea discípulo o imitador del germano, por una sencilla razón: nunca le leyó. En líneas generales, Comte era bastante adverso al mucho leer, porque según él impedía el razonamiento personal y sin prejuicios, de modo que no leyó a Kant, ni a Hegel, ni a casi ninguno de los grandes filósofos, o al menos eso dijo. Comte nació en Montpellier y fue profesor de matemáticas en París, pero su carrera académica se vio truncada por la publicación de sus obras filosóficas, que gustaban muy poco a sus colegas más conservadores. Durante un tiempo colaboró con el socialista utópico Saint-Simon, cuyas teorías son un precedente del marxismo, aunque fue muy criticado por Marx. Tuvo problemas psiquiátricos a los que logró sobreponerse y fue amante de Clotilde de Baux, que se convirtió en su musa inspiradora, tanto durante su vida como, sobre todo, después de su temprana muerte. Además de fundar una nueva escuela filosófica, el positivismo, intentó también reorganizar por completo la sociedad de su tiempo y propuso una nueva religión social, sin Dios ni seres sobrenaturales, pero con diversos santos tutelares, entre los que incluyó en lugar destacado a su amada Clotilde. Comte es el precursor de lo que hoy llamamos sociología, es decir, el estudio más o menos científico de las formas sociales. Según él, son tipos de conocimiento los que caracterizan a los conjuntos humanos. Cada sociedad, y en cierta medida cada individuo, pasa por 3 estadios. 1. El estadio teológico, dividido a su vez en fetichismo, politeísmo y monoteísmo, en que todo lo que ocurre se atribuye a la invención de uno o varios seres sobrenaturales. 2. El estadio metafísico, en el que se supone que la causa de los sucesos son fuerzas abstractas, como la voluntad o lo absoluto. Y 3. El estadio positivo o científico, en el que los hechos observados se explican por las relaciones mutuas y las leyes de ellas derivadas. Comte sitúa a su época a finales del estadio segundo y a comienzos del tercero. Para Comte, el progreso social significa desarrollo del orden y del control en la sociedad. En sus planteamientos tiene más de sumo sacerdote e incluso de gran inquisidor que de sabio. Por ejemplo, sostiene que deben ser proscritas todas aquellas formas de investigación científica que no contribuyen de manera inmediata y verificable al bienestar social por ser demasiado especulativas. Si se le hubiera hecho caso, se habría acabado toda ciencia moderna. Adiós a la teoría de la relatividad o a la física cuántica. La moral se resume en el precepto: vivir para los demás. Los filósofos positivistas deberían ser los rectores absolutos de un nuevo orden social, la sociocracia, en la cual, como intérpretes de la humanidad, tendrían derecho a dictar leyes indiscutibles a los individuos para imponer el orden conveniente a la mayoría. Un nuevo catecismo positivista debe enseñar a los ciudadanos sus obligaciones. Un nuevo calendario proporcionará como santos de cada día a científicos, héroes y políticos, mientras que se adorará colectivamente al gran ser, la humanidad, así como al gran fetiche, el mundo, y al gran medio, el espacio, que también sería expresión de nuestra gran fatalidad. Bueno,
En cierta época de su vida, Auguste Comte pasó una temporada en el manicomio, pero viendo algunas de sus propuestas sociales, podría pensarse que salió demasiado pronto. La filosofía inglesa estuvo marcada por los planteamientos del utilitarismo, cuyo pionero fue Jeremy Bentham, heredero de la tradición que va de Hobbes a Hume. Bentham se ocupó de la filosofía moral y de la filosofía del derecho, pero también fue filántropo y reformador social. Lo mismo escribía sobre el método para descubrir falacias en argumentación de los políticos, como diseñaba un nuevo tipo de cárcel supuestamente más humana que las de su época, el panóptico, en la que los guardianes tenían en todo momento a los reclusos a la vista. A pesar de su timidez, con los años se fue haciendo un adversario cada vez más osado de las ideas religiosas. Junto a otras personalidades progresistas, fundó el University College de Londres, y a su muerte le dejó un legado poco usual, su propio esqueleto, con una máscara de cera con su rostro, vestido con sus ropas y guantes, sentado en una silla y tocado con un gran sombrero. Lo pusieron en una vitrina, algo había que hacer con él, y si no me equivoco allí sigue todavía. La doctrina utilitarista basa toda su normativa en este principio. Actúa de tal modo que consigas la mayor felicidad para el mayor número de personas. Bentham quería convertir la moral en una ciencia exacta como la física. Para ello, había que fundamentarla en hechos indudables, como son el dolor y el placer. Decir que una acción es buena equivale a que nos causa placer. Asegurar que es moralmente buena equivale a declarar que causa placer a la mayoría. O sea, que resulta útil porque aumenta la felicidad general. La dificultad estriba en que no resulta sencillo calcular placeres y dolores. Por ejemplo, ¿es mayor el placer que me produce a mí el bello cuadro de Goya que tengo en mi casa que el placer del mendigo aterido de frío que podría calentarse gracias a él si lo quemo en la chimenea? ¿Es mayor, menor o igual el placer de comer un bocadillo de jamón que el de escuchar un aria de ópera? En el supuesto de que le gusten a uno el jamón y la ópera, claro. También hay valores, como la justicia, difíciles de reducir a una cuestión de placer o dolor. ¿Sería justo, es decir, moralmente valioso, conseguir el bienestar de todo un país al precio de torturar y ejecutar a un inocente? Las ideas utilitaristas fueron explicadas de forma más convincente y matizada por John Stuart Mill. Fue hijo de James Mill, uno de los mejores amigos y discípulos de Bentham, que le educó de una manera cuidadosa pero severísima. Aunque es evidente que John aprendió así muchas cosas, también resulta claro que le robaron todos los placeres de la infancia, de lo que se quejó más tarde en su interesante autobiografía. Stuart Mill es uno de los personajes más amables de la filosofía moderna. Aunque no tenía mucho sentido del humor, con una educación como la suya no es fácil desarrollarlo. Era un espíritu generoso y noble, intelectualmente honrado y minucioso argumentador. Especialista en obtener sensatez de doctrinas algo locoides, escribió un libro sobre Auguste Comte, donde destacó los aspectos más interesantes de su pensamiento, sin ocultar sus muchas ridiculeces. También escribió un breve ensayo titulado Utilitarismo, en el que aboga por el hedonismo cualitativo, según el cual debe haber una jerarquía de placeres, y establece
por ejemplo, que es mejor ser un hombre descontento que un cerdo satisfecho. Como buen inglés, no aceptaba en cuestión de conocimiento más que el que aportan nuestros sentidos. Se esforzó por encontrar la utilidad social y personal de las doctrinas religiosas, incluso de la inmortalidad del alma, aunque no se le ocultaron tampoco sus peligros de superstición e intransigencia. En sus reflexiones sobre economía política, Stuart Mill defiende el individualismo liberal, frente a las pretensiones de los socialistas utópicos y de los comunistas de convertir al Estado en planificador de la economía. Pero, sin embargo, no niega a éste otras funciones sociales importantes. Por ejemplo, obligar a los niños a ir a alguna escuela, controlar las jornadas laborales para impedir los perjuicios de la salud y la explotación, regular la inmigración para contrarrestar la superpoblación, garantizar la libertad de asociación de los trabajadores y su participación en la empresa, supervisar las sociedades caritativas, prevenir el maltrato de los animales. Sobre todo, debe acabar con el poder despótico de los hombres sobre las mujeres y asegurar a éstas idénticos derechos y plena protección legal. Aspectos que defendió en su libro La servidumbre de las mujeres, obra pionera en las ideas feministas. Tal como le sucedió a Comte, también hubo en la vida de Stuart Mill una mujer, Harriet Taylor, que influyó decisivamente en su pensamiento y que murió tempranamente, dejándole un gran vacío. En colaboración con ella, escribió su obra maestra sobre la libertad, un libro muy bello y muy inteligente en el que reivindica la autonomía del individuo frente a la tiranía de la mayoría que había apoyado a Auguste Comte, y sostiene que la única razón por la que la autoridad puede intervenir para coaccionar la voluntad de una persona es evitar un perjuicio a los demás. En el resto de las cuestiones, la función de la autoridad estatal solo debe garantizar un marco de condiciones que permitan a cada cual tomar sus propias decisiones, bien informado y tras la debida reflexión. Lo mejor de la filosofía es que en ella se encuentran protagonistas tan diferentes como los múltiples aspectos de la vida misma. Junto a un pensador propenso a las reflexiones útiles y razonadamente sensatas, incluso a veces demasiado sensatas, como John Stuart Mill, aparece otro arrebatado, truculento y efervescente, como Friedrich Nietzsche. Quizá uno de los más personalmente geniales y a la vez controvertidos de toda la historia moderna de las ideas. Nació en la villa germana de Rücken, hijo de un pastor protestante que murió cuando él era niño, y estudió filología clásica en Bonn y Leipzig. Su enorme y original inteligencia le hizo destacar muy pronto, hasta tal punto de que con solo 24 años se le ofreció una cátedra de su especialidad en la Universidad Suiza de Basilea. Allí trabó amistad con el compositor Richard Wagner, al que en un principio admiró mucho y con quien luego tuvo una sonada ruptura. Por entonces publicó su primera obra, El origen de la tragedia, que le granjeó la animadversión de sus colegas filólogos más conservadores. La repercusión de ese libro y su mala salud, que empezó en la misma época a causarle serios problemas, dio al traste con su carrera académica.
Más adelante dijo que tuvo que elegir entre ser catedrático de filología o ser un dios, y eligió lo segundo por modestia. Dejó la enseñanza y vivió sin lujos de su herencia paterna, vagabundeando por diversas localidades de los Alpes suizos o del norte de Italia, y publicando a sus expensas obras más que notables pero ignoradas por casi todo el mundo. Conoció a una joven de origen finlandés que era hermosa y sabia, Lou Andreas Salomé, en la que creyó encontrar una compañera del alma como la que tuvieron Comte y Stuart Mill, pero que rechazó su oferta de matrimonio para casarse con uno de sus mejores amigos. La salud física y sobre todo mental de Nietzsche se deterioró cada vez más. Durante una estancia en Turín llegó el desplome definitivo. Al ver que un cochero azotaba a un caballo sin fuerzas en una céntrica plaza, se abrazó llorando al cuello del animal para compartir su castigo. Los últimos 10 años de su vida los pasó sumido en una demencia más o menos pacífica, al cuidado de su hermana Elizabeth, quien se dedicó a editar sus libros con más instinto comercial que fidelidad a su pensamiento. Durante esa época de conciencia ausente, alcanzó en toda Europa la celebridad merecida que nunca pudo gozar años antes. Ante todo, Nietzsche fue un seguidor de las doctrinas de Schopenhauer. Pero como ya tantas veces hemos visto que pasa entre filósofos, contradijo las conclusiones del maestro. Igual que Schopenhauer, Nietzsche contempló el mundo como una realidad caótica y atroz, llena de dolor y carente de piedad, sin un sentido ni una finalidad superior y armoniosa. Esta perspectiva schopenhaueriana había sido en cierta medida corroborada por la teoría de la evolución, expuesta por Charles Darwin en El origen de las especies. Quizá la obra científica filosóficamente más influyente de su siglo, y del nuestro. Darwin acababa con la superstición de que el funcionamiento de los seres naturales responde a un plan creador. En realidad, lo que predomina es una selección marcada por la supervivencia de los mejor adaptados a su medio, que son quienes aseguran en mayor número su descendencia en la implacable lucha por la existencia. No hay objeto final, solo el sálvese quien pueda, en la tormenta y misericordia de la vida que quiere a toda costa perpetuarse. Friedrich Nietzsche. Ante esta realidad dolorosa y feroz, Schopenhauer recomendó la gradual renuncia a la voluntad de vivir. De modo semejante a otras actitudes religiosas, por ejemplo el cristianismo, que aconsejan resignación y mansedumbre en el terrible trance de la vida. La diferencia fundamental entre ambas posturas es que el ateo Schopenhauer no esperaba nada mejor que el nirvana, la aniquilación renunciativa, mientras que el cristianismo espera otro mundo feliz, más allá de este mundo, donde la existencia reciba sentido y disfrute de armonía fraterna. Nietzsche se enfrenta aquí al dolorido ateo y a los piadosos creyentes. Según él, hay que aceptar la vida tal cual es, absurda y trágica, con sus momentos de éxtasis glorioso y sus terribles sufrimientos. Se trata de amar la vida, porque en eso consiste la salud frente a los enfermos físicos o mentales que no pueden soportarla. Pero el amor a la vida impone amar también sus aspectos atroces y despiadados. Por tanto, es preciso cambiar nuestros valores morales
darles la vuelta como quien vuelve de dentro afuera un calcetín. Basta ya de recomendar resignación, humildad, sacrificio, ternura y ensalzar al débil como si por serlo fuese bueno. Los valores deseables son en realidad la fuerza y la audacia, la energía y el orgullo. El fuerte y valeroso, que vive confiado en las altas lecciones del cuerpo y no cree en el más allá, no es culpable de su afirmación vital, y por tanto, el resentimiento de quien le teme o le envidia desde su flaqueza y aspira a otro mundo en el que pueda verle castigado, no es fuente de mérito, ni fundamento de normas morales dignas de tal nombre. Schopenhauer había convertido la ciega voluntad en fundamento de lo real. Pero para Nietzsche, existe en el hombre la posibilidad de la voluntad de poder, es decir, la capacidad de ir más allá de uno mismo, por medio de la creación y el júbilo que a veces destruye para inventar luego algo mejor. La voluntad de poder caracteriza al gran artista que no se encuentra bajo patronato del dios Apolo, razonador y amante de la armonía clásica, sino más bien bajo el de Dionisos, propicio al arrebato inspirado y al desorden orgiástico, que todo lo trastoca y se arriesga a los máximos peligros espirituales. El ser humano proviene de la evolución de formas inferiores, bestiales, como nos ha demostrado Darwin. Pero no es el final del camino. Más allá está el superhombre, capaz de vivir gozoso sin creer en recompensas ultramundanas, y también de soportar su soledad de individuo creador, que no precisa del apoyo estupefaciente del rebaño social. El superhombre acepta el eterno retorno de cada momento, es decir, acepta que todo pasa y vuelve de modo infinito, pero siempre merece ser asumido con un eterno sí, que nunca traiciona la fidelidad al gozo terrestre de la vida. Todo el pensamiento de Nietzsche, paradójico y casi siempre provocativo, con ironía dijo: «Yo no soy un hombre, soy dinamita». Está expuesto en sus obras de alto rango literario, compuestas en forma de aforismos y breves textos de enorme poder sugestivo, nunca como tratados o estudios académicos. Su libro más célebre y el mejor compendio de su pensamiento, Así habló Zaratustra, es una especie de poema didáctico que remeda a la Biblia y también a obras religiosas orientales, pero para transmitir con una retórica a veces altanera, aunque no exenta de secreto humorismo, un mensaje sumamente diferente. Alba y Nemo se encuentran en una barricada en plena agitación revolucionaria, con un fondo de voces y banderas subversivas enfrentadas a cargas policiales. Nemo: «A las barricadas, no a la represión. ¡Viva el pensamiento libre!». Alba: «Caramba, yo creía que esto de la filosofía era una cosa tranquila. Un viejo profesor explicando una lección en su aula, algo sosegado y pacífico». Nemo: «Pues ya ves que no. Se trata de libertad. De que los hombres se quiten de encima supersticiones y ortodoxias que los mantienen encadenados. ¡Viva la revolución! ¡Abajo el silencio de los borregos dóciles! No soy un hombre, soy dinamita». Alba: «¿De veras? En fin, tampoco hay que pasarse.
Pero la verdad es que doña Filosofía parece haberse hecho cada vez más subversiva con el paso de los siglos. Al principio eran filósofos quienes vivían amenazados, y ahora resulta que son ellos quienes amenazan la tranquilidad de todo el mundo. No sé cómo acabará esto. Nemo, ¿qué tranquilidad ni qué niño muerto? Cuando el hombre piensa, tiemblan los cielos. Se acabó la siesta. Ya nada volverá a ser como antes. Alba, seguro que no, de eso se encargará el paso del tiempo y la historia. Seguro que no. De eso se encargará el paso del tiempo y la historia que no tiene moviola. Venga, cálmate un ratito, que los revolucionarios seguro que pueden pasarse sin tu ayuda el próximo cuarto de hora. Oye, ¿te has fijado? Nemo, ¿qué? No me ocultes nada, estoy dispuesto a todo. Alba, pues sí que te ha dado fuerte. No, solo iba a decirte que si te has fijado que cada vez hay más filósofos. Nemo, me parece que tienes razón. Es como una epidemia, ¿no? Alba, algo parecido, pero es que, además de ser muchos, cada vez son más radicalmente opuestos. Aunque aprenden unos de otros, sus conclusiones se alejan, que da gusto verles. Nemo, claro, clarinete, los hay partidarios del todo y partidarios del individuo. Los unos son forofos de la razón y los otros de la voluntad. Algunos quieren que el Estado controle todo lo controlable y los otros que el individuo disfrute de la libertad casi ilimitada. Los hay muy ateos y muy creyentes. En fin, que no sabe uno a qué carta quedarse. Vaya jaleo, ¿no? Alba, de jaleo nada. Se trata de otra cosa, lo que tú decías, y que tanto te gusta. Nemo, que a mí me... ¿Pero de qué se trata? Alba, no te hagas el distraído. Es la revolución.